Se abre la sesión de la solemne investidura del doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid. Señores claustrales, sentaos y podéis descubriros. El señor secretario general leerá el acuerdo de la Universidad por el que se otorga el título de doctor honoris causa a don Dionisio Llamazares Fernández. Acuerdo del Consejo de Gobierno otorgando la condición de doctor honoris causa de la Universidad de Valladolid. El Consejo de Gobierno de esta universidad, en sesión celebrada el día 5 de febrero de 2010, acordó, a propuesta de la Facultad de Derecho, nombrar doctor honoris causa al excelentísimo señor don Dionisio Llamazares Fernández por sus relevantes méritos en el campo de la investigación y la docencia. Y para que conste a los efectos oportunos, extiendo la presente acta firmada por el secretario general con el visto bueno del rector magnífico y sellada con el de esta universidad en Valladolid a 28 de abril de 2011. El decano de la Facultad de Derecho se servirá ir a recoger y a acompañar a este claustro al excelentísimo señor doctor don Dionisio Llamazares Fernández. El padrino del doctorando, doctor Mariano Cubillas Recio, tiene la palabra. Rector magnífico, señor decano, dignísimas autoridades, ilustres profesoras y profesores, amigas y amigos, señoras y señores. Permítanme que comience expresando mi agradecimiento a la universidad por haberme otorgado el privilegio y el honor de actuar como padrino para la investidura del grado de doctor honoris causa en la persona de mi maestro, el profesor Dionisio Llamazares Fernández. Junto con mi reconocimiento al profesor Luis Velasco, decano de la Facultad de Derecho, a quien se debe la propuesta inicial de la que me hizo partícipe y que tuvo la acogida unánime del Departamento de Derecho Constitucional, Procesal y Eclesiástico del Estado, de la Junta del propio centro y, finalmente, de los órganos rectores de la universidad. Hoy, la Universidad de Valladolid, con la más alta distinción que concede, reconoce la valía y los méritos de Dionisio Llamazares, insigne profesor
que ejerció en ella como catedrático, además de director de departamento y decano de la Facultad de Derecho. Vinculación esta que se ve reforzada por el hecho de que sean numerosos los docentes e investigadores que comenzaron su formación académica bajo su magisterio en esta universidad y que han accedido a catedráticos y titulares de distintas universidades españolas. Y son muchos los profesores de diversas disciplinas los que sienten su vida académica ligada a la estancia del profesor Llamazares en la Universidad de Valladolid. Siempre se ha sentido unido a la universidad, incluso siendo presidente de las Cortes de Castilla y León en la primera legislatura, permítame que recuerde aquí, mantuvo el contacto permanente con la vida universitaria, reservando un día a la semana para trabajar en la facultad y dar clase dirigiendo tesis doctorales o sustituyendo a algunos de sus colaboradores si era necesario. Todos los que le conocemos sabemos que su título preferente ha sido el de profesor, y profesor es lo que ha querido siempre ser por encima de todo. Su intensa vocación y actividad docente ha dejado en sus alumnos el recuerdo del buen hacer, de la transmisión del saber jurídico sistemático y de la disponibilidad permanente. Me limitaré a relatar brevemente algunos de los datos que me parecen relevantes para resaltar ante ustedes la vida académica, docente y de investigación del profesor Llamazares. Ha publicado más de un centenar de títulos, monografías, tratados, colaboraciones en obras colectivas y en revistas jurídicas, y le han sido reconocidos méritos de investigación por el máximo legal. Su intensa vocación y actividad docente ha dejado en sus alumnos el recuerdo del buen hacer, de la transmisión del saber jurídico sistemático y de la disponibilidad permanente, como he dicho. Ha dedicado 40 años exclusivamente a la universidad, ejerciendo su labor docente en las universidades de Oviedo, País Vasco, Zaragoza, León, Valladolid, Complutense y Carlos III de Madrid. En esta última ostenta actualmente el cargo de director de la Cátedra Fernando de los Ríos de Laicidad y Libertades Públicas y el de codirector del curso para la obtención del título propio Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos. Ha sido fundador y en la actualidad es director de la revista Laicidad y Libertades, Escritos Jurídicos. Ha prologado más de 30 monografías, algunas de especialidades distintas a la suya, como Historia del Derecho o Derecho Constitucional. Ha dirigido 17 tesis doctorales y bajo su orientación se han formado 11 catedráticos y otros tantos titulares de universidad. Ha dirigido importantes proyectos de investigación, organizado significativos seminarios, jornadas y congresos científicos. Ha tenido una intervención constante en los más prestigiosos congresos de canonistas y eclesiasticistas y ha impartido cursos y conferencias en la mayor parte de las universidades españolas y en numerosas extranjeras. Es doctor honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid y está en posesión de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Sin pretender en este momento siquiera acercarme a una síntesis de su extensa obra, parece obligada, cuando menos, una referencia a algunas de sus ideas más representativas e influyentes en el mundo del derecho, y desde luego resultaría inexcusable no aludir al método, porque al fin el dominio del método y el sutil manejo de las técnicas metodológicas hacen que el jurista se convierta en maestro. Pues bien, en toda la obra del profesor Llamazares resultará clave la opción metodológica que hace, eligiendo el sistema como método para averiguar la verdad. A tal efecto, conjuga hábilmente el método dialéctico de Hegel con la concordia discordantium canonum de Graciano, y lo hace con un objetivo muy claro: atrapar, analizar y sistematizar una realidad jurídica cada día más compleja. La aplicación de este método la podemos observar desde sus primeros trabajos.
Su primera preocupación como canonista fue el estudio de lo que llamamos derecho fundamental, es decir, la reducción a sistema de los principios informadores de la naturaleza del derecho canónico. La ocasión para ello viene de la mano de una beca para la ampliación de estudios en las universidades de Estrasburgo y Múnich, con maestros como Klaus Merdos. Allí ultimó su doctorado, que mereció el premio José Fernández a la mejor tesis doctoral defendida en la Universidad de Oviedo durante los cursos 1966-67 y 1967-68. Después vería la luz como libro y bajo el título Sacramento, Iglesia y Derecho en el pensamiento de Rudolf Sohm. De ese interés metodológico y sustantivo será un exponente singular otro de sus estudios de fondo. Me refiero a su libro Derecho Canónico Fundamental, aparecido en 1980. Se trata de un trabajo donde se ponen de relieve algunas claves teológicas y jurídicas de gran repercusión para el derecho canónico. Eran tiempos difíciles para el derecho canónico, ya que había adquirido una particular fuerza la posición de los teólogos que rechazaban el derecho en una organización confesional. Había resurgido el fenómeno de la contestación de lo jurídico por parte de amplios sectores intraeclesiales. A esto se enfrentaba Llamazares y a ello dio una respuesta. Se vale de la aplicación de un método riguroso para mostrar, de una parte, la dialecticidad de los conceptos de derecho y de Iglesia, y de otra, la analogía, que no identidad, entre los ordenamientos canónico y civil, ambos de naturaleza jurídica, pero análogos desde la propia especificidad de cada uno. Su concepción del derecho canónico la proyecta a sus trabajos sobre las ramas más importantes del ordenamiento, algunas de especial sensibilidad jurídica y social, como es el caso de la institución matrimonial. Muchos son los trabajos dedicados al estudio de esta materia por el profesor Llamazares. Entre otros, cabe destacar el estudio jurisprudencial más completo acerca del matrimonio, bajo condición, publicado como libro en 1976 con el título Condición y matrimonio en el derecho canónico. Su investigación demuestra que el régimen jurídico canónico de la categoría de la condición aplicada al matrimonio produce una serie de contradicciones internas en el sistema que sólo pueden superarse con una nueva regulación canónica de la condición que sancione con la nulidad todo matrimonio contraído bajo condición, y ello si se quiere observar la coherencia del sistema. Pues bien, transcurridos 7 años desde la publicación de este libro y acogiendo este planteamiento, el nuevo Código de Derecho Canónico de 1983 declaraba nulo todo matrimonio contraído bajo condición de futuro. Otro de sus trabajos sobre este instituto jurídico, que exige mención especial, es el realizado a raíz de la nueva regulación del matrimonio civil acorde con la Constitución española y con una nueva realidad social que demanda mayor libertad matrimonial y mayor atención a los nuevos modelos de convivencia more uxorio. La nueva regulación supone un vuelco sustancial del modelo matrimonial civil, que se había construido históricamente tomando como referente el modelo canónico. De ahí la idea de Llamazares de hacer una comparación crítica entre las dos regulaciones del matrimonio, civil y canónica, desde los principios informadores propios de cada ordenamiento. El resultado de la investigación queda plasmado en su libro El sistema matrimonial español, matrimonio civil, matrimonio religioso y matrimonio de hecho, publicado en 1995. Esta obra resultará para muchos de referencia fundamental y constituye un apoyo de la mayor importancia para la enseñanza de ambos sistemas. Llamazares, escribía el profesor Gustavo Suárez Pertierra en 1976,
Ha defendido una visión personal acerca de los presupuestos radicales del ordenamiento canónico. En este momento hay que decir lo mismo en relación con el derecho eclesiástico del Estado y con el derecho de las libertades públicas en particular. Como eclesiasticista, presenta un derecho estatal adalid de la libertad de conciencia y lo explica en particular desde los principios del personalismo, de la igualdad en la libertad, del pluralismo, de la laicidad y de la cooperación. No ha reparado en esfuerzos para desentrañar la naturaleza, el alcance y los límites de la libertad de conciencia. Se puede decir que una parte importante de su vida la ha dedicado a reflexionar sobre esta categoría para entregarla al mundo del derecho como una libertad radical, clara, pujante, efectiva y sistemática. Al presente, todos los derechos fundamentales pueden verse a su través. Hoy, todos los derechos adquieren un significado mayúsculo cuando se leen desde su perspectiva, cuando son, en definitiva, transidos por tan alta libertad. Tal es así que no debería extrañar a nadie su estudio como una rama más del saber jurídico. Una prueba de lo que digo la constituye su Tratado sobre Derecho Eclesiástico del Estado, Derecho de la Libertad de Conciencia, de 1989, que ya desde sus primeras ediciones revelaba una disciplina nueva, construida sistemáticamente desde la perspectiva de esa libertad, la que actualmente se estudia como un subsistema del sistema jurídico general. Gracias. La doctrina más cualificada ha reconocido la novedad de este planteamiento frente a todos los anteriores, un antes y un después para el desarrollo conceptual y categorial del derecho eclesiástico del Estado. La perspectiva adoptada de la libertad de conciencia permite aunar todos los temas tratados, analizarlos y presentarlos sistemáticamente para su mejor comprensión y, en suma, para definir la asignatura ya no como derecho eclesiástico, sino como derecho de la libertad de conciencia. Idea que consolida, desarrolla y matiza en ediciones posteriores, donde se decanta por la denominación de su tratado como derecho de la libertad de conciencia, para dejar patente desde la portada cuál es su concepción acerca de este sector normativo. La doctrina más cualificada. No cabe duda, pues, de que estamos ante un planteamiento original, como acabo de decir, que ha supuesto ese salto cualitativo en el objeto de la asignatura, del fenómeno religioso que marcaba su especificidad a la libertad de conciencia. Una libertad que ha venido a ser, en los últimos tiempos, una visa atractiva para constitucionalistas, penalistas, administrativistas y filósofos, entre quienes es reconocida la autoridad científica del profesor Llamazares, como lo prueban sus innumerables citas. Todos los temas más importantes tratados en esta obra han sido objeto de un contraste particular a través de numerosos artículos publicados en destacadas revistas científicas. Uno de esos temas que ha atraído últimamente su atención ha sido el referido a la educación para la ciudadanía, que ha concluido en un libro dedicado a esta materia, lo que demuestra, de una parte, su activa preocupación por una demanda social que reclama en cada momento solución jurídica para nuevas necesidades, de otra, una constante atención a las materias concretas de su especialidad. Es más, algunas de las cuestiones que han atraído su atención, como las relativas a la enseñanza y a la cooperación con las confesiones, han tenido para el profesor Llamazares
una dimensión profesional práctica en el ejercicio de sus cargos públicos, como presidente del Consejo Escolar del Estado y como director general de Asuntos Religiosos. Hay que destacar, por cierto, que durante su mandato se firmaron los acuerdos de cooperación todavía vigentes con las confesiones minoritarias, protestantes, judíos y musulmanes. En suma, se podría decir que su prolífica y aguda actividad investigadora ha servido para acrecentar la ciencia del derecho y, lo que es más importante, sus resultados han sido siempre punto de apoyo para nuevas investigaciones de propios y ajenos. No resulta extraño, pues, que desde hace tiempo se le venga reconociendo el mérito de haber proyectado su magisterio hasta crear escuela a un extenso arco universitario, donde se hacen patentes tanto sus orientaciones metodológicas, docentes e investigadoras, como su propia concepción del derecho, que se concreta en entender el ordenamiento como un derecho de y para la libertad de todos. Toda su extensa actividad académica nos habla de las extraordinarias cualidades intelectuales y científicas de su autor, una densa y amplia formación, un talento excepcional y una sensibilidad encomiable para apreciar los principios de la justicia. Pero no le haría justicia precisamente si junto a esas cualidades que concurren en el profesor Llamazares no resaltase su generosidad para con todos. Como docente, formador e investigador, se ha interesado por las ideas y los trabajos de los demás, admirando y dejándose fascinar por las aportaciones valiosas o perspectivas que ayudasen a resolver cualquier duda o problema jurídico. Pero, sobre todo, lo que es más importante, siempre le ha importado el corazón del otro y le ha importado para recibir y, sobre todo, para entregarle su experiencia, su saber, su orientación metodológica, su ánimo al fin. Parafraseando a Terencio y a Unamuno, se puede decir respecto del profesor Dionisio Llamazares que nihil humani nihil hominis alienum sibi fuit, y por esto ha estado siempre presto a la solidaridad humana. Llegados a este punto, concluyo diciendo que estamos ante alguien en quien se cumplen generosamente los 3 mandatos del derecho propuestos por Ulpiano y recogidos en el Digesto: honeste vivere alterum non laedere sum quiqui tribuere. Honra, pues, la dignidad del oficio de profesor y honra la dignidad de esta casa. Y por todo lo expuesto, solicito se proceda a investir al excelentísimo señor doctor Dionisio Llamazares Fernández con el grado de doctor honoris causa por esta universidad. Muchas gracias. No ha funcionado casi nada. He tenido que ir cortando por la mitad. Venía la mitad sí y la mitad no. No, pero ha quedado bien. Se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa del excelentísimo señor doctor Dionisio Llamazares Fernández. Acercaos. Por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Derecho y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida por las leyes del reino, os entrego dicho título y se os impone como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del Alto Magisterio Español. Llevadlo sobre vuestra cabeza
como la corona de vuestros estudios y de vuestro merecimiento. Vuestro padrino, decano, en este caso, de la Facultad del Derecho, os entregará los demás atributos de dicho nombramiento. Recibid el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir, con el fin de que sea para vosotros significación de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar juramento. Yo, Dionisio Llamazares Fernández, juro procurar y defender el honor, la reverencia, el provecho, la libertad y la excelencia de esta alta universidad con todas mis fuerzas mientras viva. También juro cuidar de cualquier otro modo, pública o privadamente, el honor y la conveniencia de dicha universidad, así como de sus doctores y maestros, presentes, ausentes y futuros, en todas partes, ya permanezca en esta universidad, ya en cualquier otro lugar y aún elevado a cualquier dignidad, por alta que fuere. Cumpliré con el mayor ahínco y empeño todos y cada uno de estos extremos y en caso de que fuera requerido, prodigaré a todos ellos, con todas mis fuerzas, favor, auxilio, patrocinio y consejo. Os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid con todos los honores y privilegios de que puedan gozar los demás doctores de dicha universidad. Y, en señal de la paz y cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo y ruego abracéis a los doctores del claustro universitario. El doctor Dionisio Llamazares Fernández tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. Magnífico y excelentísimo señor rector, ilustre claustro de la Universidad de Valladolid, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras, señores, amigas y amigos. Con harta frecuencia, por más que nos esforcemos, somos incapaces de atrapar palabras que expresen con fidelidad lo que realmente sentimos. Decir gracias es un pálido reflejo de lo que siento, pero no encuentro una expresión mejor, ni más transparente, ni más cálida. Gracias a la Universidad de Valladolid y a su rector. Gracias a los ilustres miembros de su claustro, que me acoge tan generosamente.
gracias a quienes, motu propio, impulsaron tan honrosa propuesta, especialmente al decano de la Facultad de Derecho, profesor Velasco. Gracias por las elogiosas y amables palabras que me ha dedicado el profesor Cubillas. Tengo que confesar que me he sentido emocionado. Pero tengan ustedes en cuenta que son de sospechosa objetividad y seguramente están necesitadas de un severo índice de corrección. Gracias a todos por su presencia. Este acto tiene para mí no poco de gozoso reencuentro. Decía García Márquez que la verdadera historia no es la que se ha vivido, sino la que se recuerda y se cuenta. Abusando de su paciencia, recordaré en voz alta, al tiempo que se la cuentan, un retazo de la mía. Me incorporé a este claustro en el curso 1979-80. Eran los tiempos de la transición política e imágenes y vivencias se agolpan sin atropellarse gracias al freno de la lejanía. La ilusión y entusiasmo despertados por el rectorado del profesor Justino Duque y de su equipo, y el apoyo leal de alumnos y profesores del que gocé durante mi decanato de la Facultad de Derecho. Permítame evocar en este momento a quienes fueron mis generosos colaboradores, profesores Salinas y Ayue, y a Ana González Cantalapiedra, responsable entonces de la Secretaría de la Facultad. Seguramente no es mera casualidad que una buena parte de quienes benevolentemente se dicen mis discípulos, hoy catedráticos y profesores titulares en varias universidades españolas, hayan estado vinculados en algún momento de su formación académica a la Universidad de Valladolid y a su Facultad de Derecho. Al otear el pasado, mis vivencias en Valladolid se me antojan decisivas para mi desarrollo intelectual. Llegué como canonista y salí como eclesiasticista, por imperativo del impacto académico del cambio político. Al final de ese periodo, fruto de la madurez intelectual alcanzada, articulo por primera vez sistemáticamente una hipótesis de trabajo global que en adelante someteré una y otra vez, incansablemente, a contrastabilidad en la plaza pública de las ideas. Tarea desmesurada para una sola persona. Cuando alguien me pedía que le sugiriera un tema como tesis doctoral o como trabajo de investigación, siempre le proponía la verificabilidad de alguna de las hipótesis de respuesta que parecía sugerir la hipótesis general a una pregunta a cuya formulación ella misma había obligado. Si algún mérito hay en esa verificación, siempre pendiente de una posible falsación, atribúyase a sus autores. Mi función no ha pasado de ser un mero sugeridor y ya de vuelta un portavoz consentido, con el único mérito, si acaso, de haber intentado engarzar resultados logrados por otros en un único sistema, seguramente con desigual desacierto. Durante los 15 años anteriores me había afanado con ahínco en la docencia e investigación canónicas, un derecho bien diferente del secular, por más que algunos sectores doctrinales, la Escuela Laica Italiana o la Escuela de Navarra, se empeñaran en equipararlos como garantía para defender la juridicidad del derecho canónico, puesta en duda cuando no abiertamente negada, especialmente a partir de Rudolf Sohm, no advirtiendo
que la lúcida teoría de la pluralidad de ordenamientos de Santi Romano sugería otras posibilidades. Siempre me pareció más razonable la tesis de la Escuela de Múnich, formulada por el profesor Mersdorf en diálogo directo con Sohm y enriquecida por sus discípulos Aymans, Rouco Varela y Coreco. La juridicidad es predicable de ambos ordenamientos, pero no en sentido unívoco, sino en sentido análogo. La promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico en 1983 empenumbró con tan densa y turbia bruma las esperanzas despertadas 20 años antes por el Vaticano II, que su imagen parecía irreconocible. Fue mi primera gran decepción como canonista y quizá el principio del fin de esa aventura académica. En uno y otro derecho se puede hablar de imperatividad formal. La obligatoriedad de las normas no depende de la valoración que de ellas y de su contenido hagan sus destinatarios, sino de su origen, de una fuente a la que, cualesquiera que sean las razones, se reconoce con capacidad para emitir propuestas de deber hacer o no hacer con eficacia vinculante. Pero los fundamentos de la obligatoriedad son enteramente diferentes en uno y otro derecho. En los derechos seculares, la capacidad de hecho de esa autoridad, fuente de la norma, para obligar por la fuerza a su cumplimiento o a arrostrar la sanción correspondiente. En el derecho canónico, en cambio, el fundamento tanto de la fuerza de obligar como del reconocimiento de la autoridad para imponer esas normas depende únicamente de la fe. No obligan a quienes no tienen fe, o porque la han perdido o porque nunca la tuvieron. De ahí van a derivarse consecuencias de no corto alcance. A diferencia de las normas seculares, que obligan solo en el fuero externo, no en el de la conciencia, en el canónico obligan en ambos fueros, con prevalencia, caso de que haya colisión entre ambos, del fuero interno sobre el externo, aun con mareante riesgo del principio de seguridad jurídica. La norma canónica reclama no solo el asentimiento externo, sino también el asentimiento interno. De ahí que en el canónico sea posible algo impensable en los derechos seculares, porque entrañaría inexorablemente su negación misma, la epiqueia, es decir, la posibilidad de que el destinatario de la norma pueda autoliberarse de la misma por razones de conciencia, con efectos en el fuero externo, si pueden probarse en sede procesal las condiciones objetivas que fundamentaban la objeción. En la relación entre fuero interno y fuero externo, el protagonismo le corresponde a la conciencia personal, es decir, a la libertad de conciencia. La respuesta de Inocencio III a un obispo francés es inequívoca. Caso de colisión entre norma canónica y conciencia, lo eclesialmente valioso de cara a la salvación personal es ser fiel a sí mismo, aunque ello entrañe la pena de excomunión y la negación del principio extra ecclesia nulla salus. En esta atmósfera intelectual y en este universo académico se había fraguado mi formación docente e investigadora. Creo haber llegado a tener cabal conocimiento del sistema canónico, incluso de sus raíces fundamentales y de las reglas básicas de lógica jurídica de formación del mismo, tan certeramente formuladas por Graciano en su decreto que llevaba el esclarecedor título Concordia Discordantium Canoni. Libertad de conciencia,
como referente cimero de mis hipótesis de trabajo, y lógica jurídica, con la consiguiente obsesión por la formulación del sistema, fueron mis andaderas en los trabajos de investigación canónico y seguirán siendo la herramienta metodológica fundamental en mi deambular y rastreo por los senderos del derecho secular. Nuestro Tribunal Constitucional no consideró inconstitucional la existencia de la asignatura de Derecho Canónico en el plan de estudios de la licenciatura correspondiente, pero para la nueva opinión pública académica carecía de sentido mantener tal disciplina para la formación de juristas civiles. Ese clima adverso a la presencia del derecho canónico en la universidad pública fue determinante de su sustitución por el derecho eclesiástico del Estado como derecho para proteger el derecho civil de igualdad en la libertad religiosa. Mi decepción como canonista explica mi entrega entusiasta a la construcción de la versión española de la nueva disciplina. En nuestra historia académica no existían precedentes de ella, pero sí en otros pagos doctrinales. El alemán y el italiano eran los modelos más acabados. Original el primero, pálida copia de él el segundo. No sé si por mayor afinidad cultural o por menor dificultad idiomática, el hecho es que la mayoría de mis colegas se volcaron afanosamente en la tarea de acomodar a nuestra Constitución el modelo italiano. Mi trayectoria académica e investigadora anterior me empujó a pensar que, puestos a copiar, mejor copiar el original. El derecho eclesiástico alemán nace en el contexto de una Iglesia de Estado. La potestad normativa de la Iglesia en asuntos internos de la Iglesia corresponde en exclusiva al Estado. De ahí la denominación, derecho eclesiástico del Estado. La progresiva sensibilidad por la libertad religiosa, individual y colectiva, forzada por el pluralismo religioso aceleradamente creciente, provocará una progresiva autonomía de las Iglesias con respecto al Estado, que vuelca entonces su atención en garantizar cada vez más eficazmente el derecho individual de libertad religiosa de sus ciudadanos. La competencia estatal sobre asuntos internos de las Iglesias irá reduciéndose, focalizándose solo en el respeto, defensa y promoción de ese derecho como derecho civil. La Ilustración impulsaría la evolución que va de Locke a Stuart Mill, pasando por Voltaire. La libertad religiosa se ha secularizado y se cobija en el regazo de la libertad de conciencia. En el último tercio del siglo XIX, la doctrina alemana se divide. Para Friedberg, el objeto de protección del Estado se reduce a la del derecho de libertad religiosa. Para Heinsius, en cambio, se extiende a la libertad de conciencia o libertad ideológica, tanto religiosa como no religiosa, individual y colectiva. Esta última es la fórmula que consagrarán más tarde los artículos 136 y 137 de la Constitución de Weimar, que luego serían incorporados a la Ley Fundamental de Bonn, y en su artículo 4 esa ley va a reforzar la equiparación de todo tipo de convicciones religiosas y no religiosas, así como de las asociaciones que se dediquen al cultivo en común de una ideología, Weltanschauung, con las confesiones religiosas. Esos son los puntos de partida de la doctrina italiana. La orientación abierta por Heinsius es seguida por Scaduto, la reduccionista por Friedberg. La reduccionista de Friedberg por Ruffin. Punto de llegada de Scaduto, no sin algún guiño de complicidad con la doctrina francesa,
será la laicidad como la mejor garantía del derecho de libertad de conciencia o de libertad ideológica. Punto de llegada de Ruffini, en cambio, será la compatibilidad de confesionalidad y libertad religiosa. Desgraciadamente, la tesis de Scaduto no tendrá continuidad en el universo académico italiano. Su eco queda sofocado por la marea demócrata cristiana que aupa en su lomo a la tesis de Ruffini. Deslumbrado seguramente por su éxito, esa será la orientación doctrinal que seguirá la mayor parte de la doctrina eclesiasticista española. La doctrina alemana sigue construyendo aún hoy el derecho eclesiástico, seguramente por razones históricas, en torno al derecho de libertad religiosa, pero recordando constantemente que a la libertad de convicción no religiosa le corresponde el mismo tipo de protección jurídica. De todos modos, el protagonismo atribuido a la libertad religiosa el protagonismo atribuido a la libertad religiosa pone freno a la evolución esperable propulsada por las ideas de la Ilustración a la que llegaría Scaduto, la laicidad como garantía del derecho de libertad de conciencia. La doctrina alemana se apea en una estación anterior, quedándose en una separación coja en expresión de Stutz. Entenderá la equiparación no como igualdad, sino como paridad, que no es lo mismo. Pero Weimar, de algún modo, rebrota en el Tratado de Lisboa. La Unión Europea asume el compromiso de respetar por igual los estatutos de confesiones religiosas y asociaciones filosóficas reconocidos en los países miembros de la Unión. Ese dato y el artículo 16 de la Constitución, interpretado por nuestro alto tribunal, me tentaban a recuperar la malograda vía Principium-Scaduto, uniendo igualdad jurídica de todo tipo de convicciones y laicidad. Y a ese intento se reduce mi modesta aportación. Para mí, objeto del derecho eclesiástico no son las normas estatales en materia religiosa o sobre las iglesias, ni únicamente sobre el derecho de libertad religiosa, sino sobre el derecho de libertad de conciencia que, según la doctrina constitucional, se identifica con la ideológica en sentido restringido jurídico-constitucional como derecho fundamental, individual y derivadamente colectivo, consagrado en el artículo 16 de nuestra Constitución. El derecho eclesiástico del Estado pasa a ser, parafraseando a Norberto Bobbio y a John Rawls, derecho de igualdad en la libertad de conciencia, garantizada por el Estado laico en una sociedad tolerante. Tolerancia y laicidad se dan la mano como principios y mandatos jurídico-constitucionales complementarios. Los títulos de las sucesivas ediciones de mi tratado muestran esa evolución. El primer título, reflejo de mi hipótesis global, tanto en su primera edición, elaborado todavía en Valladolid, como en la segunda, llevaban como título Derecho eclesiástico del Estado y como subtítulo Derecho de libertad de conciencia, de la libertad de conciencia. En sucesivas ediciones, el subtítulo se convertiría en título principal y único. Braceaba así contracorriente, con lamentable pérdida de tiempo y esfuerzos para explicar lo evidente, que la libertad de conciencia puede ser religiosa o no religiosa, y que todas las convicciones son merecedoras del mismo tipo de protección jurídica, que la libertad de conciencia se prolonga en la libertad de pensamiento, que una cosa es el derecho de libertad de conciencia o de libertad ideológica en sentido estricto, único que consagra el artículo 16 de nuestro texto constitucional, y otra cosa bien distinta, las distintas libertades que integran su contenido para formar la propia conciencia, para expresar las propias convicciones, para ajustar la conducta a ellas o para asociarse, reunirse o manifestarse con quienes las comparten. Que una cosa es el tipo de protección jurídica y otra cosa bien diferente, el ámbito de protección. Es verdad
que las expresiones del artículo 16.1 de la Constitución dejan abiertas muchas grietas por las que pueden colarse el enredo y la confusión. Pero el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete del texto constitucional, creo que da pautas más que suficientes. La autonomía científica del derecho de libertad de conciencia me demandaba la clarificación de dos relaciones, entre libertad de conciencia y libertad de pensamiento, por un lado, y entre el derecho de libertad de conciencia y los demás derechos fundamentales y libertades públicas, por otro. Al abrigo del principio de la tolerancia de Carnap, he osado apoyarme en la hipótesis de que el derecho de libertad de conciencia protege convicciones e ideas inseparables de ellas en cuanto integrantes de un mismo sistema o ideología, en tanto que el derecho de libertad de pensamiento, meras opiniones o, en todo caso, ideas no engarzadas con lógica férrea ni inseparablemente en el seno del sistema, cosmovisión o ideología. Las ideas se muestran como puente de unión y de separación entre ambos derechos, entre convicciones y opiniones. Pero la fijación precisa de la frontera entre uno y otro deberá hacerla el legislador de la Ley Orgánica de Desarrollo en aras de la seguridad jurídica. La distinción entre convicciones e ideas no es una elucubración teórica, sino una aportación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para el que las convicciones no son equiparables a las meras ideas o a las meras opiniones. Y porque las convicciones se destacan, dice el Tribunal, por su seriedad, importancia y mayor capacidad para comprometer a la persona. Frente a las meras ideas y a las opiniones, me he permitido definir a las convicciones como ideas o creencias vividas y sentidas como parte de la propia identidad. La dignidad de la persona es la percha de la que cuelgan los derechos humanos y a su vez descansa sobre estos dos pilares, conciencia y libertad, o lo que es lo mismo, libertad de conciencia y conciencia de esa libertad. La conciencia es la pértiga para saltar del sé a la vivencia en los pronombres personales que diría Pedro Salinas. De otro modo dicho, el núcleo duro de las convicciones e ideas de la ideología es la raíz y el meollo de la identidad personal. La vivencia de la propia dignidad, la autoestima e incluso la estima de los demás dependen, creo yo, del grado de coherencia de lo que hago con lo que digo y de lo que digo con lo que creo. El desarrollo de libertad, el derecho, de libertad de conciencia o de convicción y el de pensamiento aparecen consagrados en artículos distintos de nuestra Constitución. En el artículo 16 el primero, en el 20 y concordantes el segundo, y son contenido, todos ellos, de la libertad ideológica, pero en sentido amplio, en el sentido del diccionario, en definitiva. El primero es el fundamento, desde mi punto de vista, del segundo, y este es algo así como la prolongación y la sombra del primero. Los derechos consagrados como autónomos en los artículos 20, 21, 22, por ejemplo, los encontramos ya como libertades, no como derechos autónomos, como libertades que forman parte del contenido del derecho de libertad de conciencia consagrado en el artículo 16. Evidentemente, tienen un régimen de protección jurídica diferente, que esto es lo importante. El derecho de libertad de conciencia contiene más libertades para formar la propia conciencia, para ajustar la conducta a la propia conciencia, que no contiene la libertad de pensamiento, pero es que además tienen distintos límites. El artículo 16, con relación a la libertad ideológica, religiosa y de culto ahí consagradas, dice que solamente tienen un límite en sus manifestaciones.
que es el orden público, ninguno más. Si vamos al artículo 20 o al artículo 22, por poner dos ejemplos claros, veremos que la capacidad de poder ser limitados esos derechos, también fundamentales, es mucho mayor. No hace falta demostrarlo, ¿no? Simplemente leer los artículos. Del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 16 y de su prolongación en la libertad de pensamiento del artículo 20 y siguientes, surge el pluralismo como contexto más propicio para su realización eficaz y plena, sin el que no es pensable la democracia. Es uno de los valores superiores del ordenamiento, junto con la igualdad en la libertad, que no otra cosa es la justicia, plataforma para el libre y pleno desarrollo de la personalidad en expresión de los artículos 10.1 y 27.2 de la Constitución. Pero el pluralismo es ambivalente, facilita efectivamente el ejercicio del derecho de libertad de conciencia y al mismo tiempo lo dificulta como generador potencial de conflictos para la convivencia y, en definitiva, para la igualdad en la libertad de todos. Sortear tal posibilidad no deseada exige el acuerdo de todos, un pacto por la convivencia, decantación de un largo proceso dialógico, que diría Habermas, y producto cultural en expresión de Haberle. Contenido de ese posible pacto son fundamentalmente tres compromisos compartidos. Primero, de respetar y defender un núcleo de valores comunes, con la dignidad de la persona y los derechos que le son inherentes como piedra angular, y con algo más que querría subrayar: el derecho de todos a la diferencia, contenido en el derecho de libertad de conciencia. Segundo, de respetar y defender los valores derivados del ejercicio del derecho a la diferencia, con tal de que no entren en contradicción con los comunes. Y tercero, de respetar y defender una serie de reglas presididas por el principio de las mayorías que permitan superar los posibles conflictos y aunar esfuerzos para la consecución de objetivos comunes. El compromiso con los valores comunes, el primero, es el mejor antídoto contra la posible tiranía de las mayorías que tan vigorosamente denunciara ya Stuart Mill. Desde el punto de vista del derecho de libertad de conciencia, el compromiso segundo, respecto de los valores diferenciales, que responde al principio jurídico constitucional no escrito de la tolerancia, es el determinante para responder a la pregunta sobre la actitud del ordenamiento y de los poderes públicos como la mejor y única garantía realmente eficaz de ese derecho. La respuesta es obvia: la laicidad, mandato a los poderes públicos y paraguas bajo el que se guarece la virtud moral y cívica jurídicamente exigible a todos los ciudadanos de la tolerancia. Contra lo que pudiera pensarse, nuestro texto constitucional no utiliza ni la expresión no confesionalidad ni la expresión laicidad. Ha sido aportación del Tribunal Constitucional la utilización indistinta de ambos términos, considerando admisible la cooperación con las confesiones, que en algún caso podría ser obligatoria, siempre que no entre en contradicción con las exigencias de la laicidad. La separación sin confusión de los valores comunes con los diferenciales y de lo público con lo privado, y a la paz la más escrupulosa neutralidad, no respecto al ejercicio del derecho a la diferencia, que forma parte del patrimonio común de valores, pero sí respecto a los valores diferenciales no contradictorios con los comunes. Tanto el respeto, que no ausencia de crítica, como la defensa de los valores derivados de ese derecho a la diferencia, de cuyo ejercicio emanan los derechos diferenciales, solo pueden alcanzar su máxima garantía real y eficaz en la laicidad de los poderes públicos, complementada por la tolerancia de los ciudadanos.
En relación con los otros dos compromisos, valores comunes y principios de convivencia democrática, los poderes públicos tienen que ser decididamente beligerantes, cumpliendo y haciendo cumplir escrupulosamente las normas de protección jurídica derivadas de ellos. Los primeros son la fuente de la moral pública, de la que tan necesitada está nuestra sociedad, descarriada en recientes palabras de Amin Maalouf. Aquí radica la necesidad de una educación en los valores democráticos comunes, perfectamente compatible con la enseñanza de los valores diferenciales individuales o de grupo, si se observan escrupulosamente las exigencias del derecho, las exigencias del derecho a la diferencia y del correspondiente compromiso de su respeto por parte de todos, incluyendo, y lo subrayo, incluyendo la posibilidad de que esos derechos diferenciales, o esos valores diferenciales, mejor dicho, algún día puedan llegar a convertirse total o parcialmente en comunes, o al menos a matizar los comunes. Quedaba así ultimada la elaboración de la red de mallas, cada vez más tupidas, en imagen de Popper, para lanzar al mar del universo jurídico del derecho de la libertad de conciencia así definido. Esa ha sido mi tarea cotidiana desde hace unos cuantos años y lo que continúo haciendo, verificando permanentemente cada nuevo paso adelante e intentando eliminar del sistema cualquier atisbo de contradicción. En la mayor parte de los casos, basta aplicar el método dialéctico de Graciano para que la aparente contradicción se desvanezca. Veámoslo con un ejemplo. Espero no cansarles demasiado. No es función del Tribunal Constitucional la elaboración de un sistema doctrinal, sino resolver los casos concretos que se someten a su consideración. Sus pronunciamientos sobre la objeción de conciencia, aparentemente plagados de contradicciones, pueden ser un buen banco de pruebas de la virtualidad de este método de Graciano para la superación de esas contradicciones y para la formulación de una explicación global, sistemática, decidible, completa y congruente de este sector doctrinal del ordenamiento. Discúlpeme que esto pueda parecer un juego. Primera contradicción. El Tribunal Constitucional, al plantearse el tema de la naturaleza y configuración del derecho de objeción de conciencia, bien que en sentencias diferentes, afirma en unas lo que niega en otras. La objeción de conciencia forma parte del derecho de libertad de conciencia y es un derecho fundamental. La objeción de conciencia del personal sanitario a participar en operaciones quirúrgicas destinadas a la interrupción del embarazo. Ni lo uno ni lo otro. Objeción de conciencia al servicio militar. Tan palmaria contradicción se desvanece con solo distinguir entre regla general del artículo 16 y la excepción a esa regla general del artículo 30. El legislador constitucional lo que ha hecho ha sido excepcionar en el artículo 30 lo que había dicho en el artículo 16 con carácter general. Teniendo en cuenta que en ese caso particular se trata de objeción de conciencia a participar en unas actividades que tienen como finalidad un interés de carácter general, y de carácter general no solo de carácter general, sino preferente, digamos, si tenemos en cuenta los objetivos, mejor dicho, constitucionales que asigna a las Fuerzas Armadas la Constitución en su artículo 8.1. La excepción no es más que digamos, confirmación de la regla general en este caso. Segunda contradicción. En unas sentencias afirma la necesidad de la interposición del legislador, de la interpositio legisladores, de que
para que el derecho de objeción de conciencia sea eficaz es necesario que el legislador, no el constitucional, sino el legislador que desarrolla la Constitución, se haya pronunciado sobre el tema. En otras, en cambio, lo niega. También aquí el método de las distinciones abrirá paso a la concordia y discordancia un canon. Una cosa es la norma de reconocimiento, para empezar, y otra cosa bien diferente es la norma de desarrollo y aplicación. Son dos normas de naturaleza y objetivos muy distintos. La segunda, la de desarrollo, siempre será necesaria para que el derecho despliegue toda su virtualidad. En cambio, no será necesaria siempre la primera. A título de ejemplo, el derecho de objeción al servicio militar está expresamente reconocido en la propia Constitución, por lo tanto, no necesita de norma de reconocimiento. Para ser inmediatamente eficaz, necesitará, eso sí, lo dice el Tribunal Constitucional, una norma de desarrollo para alcanzar su plena eficacia y su plena virtualidad. El derecho de objeción consagrado con carácter general en el artículo 16, en cambio, para ser eficaz, necesitaría de ambas. Necesitaría una norma de reconocimiento, puesto que no está reconocido en ningún sitio del ordenamiento, y al mismo tiempo de una norma de desarrollo y aplicación, si es que quiere desplegar toda su virtualidad. Pero no se terminan ahí las contradicciones, ¿no? En los supuestos de la objeción del artículo 16 de la Constitución, unas veces se exige la existencia de tal norma de reconocimiento como condición de eficacia del derecho y otras no. Es decir, que no siempre, cuando se trata de supuestos de objeción de conciencia subsumibles en el artículo 16, se dice lo mismo. En unos casos se dice que es necesaria la norma de reconocimiento y en otros casos se dice que no. Otra nueva distinción desatará el nudo gordiano de la contradicción. Una cosa es la objeción a una obligación surgida de una ley general que a todos obliga y de cuyo cumplimiento, sobre todo esto, dependa la satisfacción de un derecho de la comunidad misma o de un interés general. Pensemos en la educación para la ciudadanía, por ejemplo. Y otra, que la obligación a la que se objeta surja de una norma que obliga solo a algunas personas y de cuyo cumplimiento depende únicamente la satisfacción de un derecho particular, aunque en algún caso se trate incluso de un derecho fundamental. La norma de reconocimiento solo es necesaria en el primer caso, no en el segundo, siempre que quede a salvo la satisfacción del derecho particular y la seguridad jurídica garantizadas por la norma de desarrollo siempre necesaria. Cuarta contradicción. En el supuesto de que el cumplimiento de la obligación a la que se objeta dependa de la satisfacción no de un derecho o interés general, sino de uno particular, el Tribunal Constitucional en unas sentencias afirma que la objeción prospera y en alguna otra lo niega. Una vez más, hay que distinguir cuál sea el origen de la objeción. Hay que distinguir que el origen de la obligación sea particular o estatutaria, sea la ley o el contrato privado. Si es la ley, prosperará la objeción. Si es el contrato privado, solamente si ha habido acuerdo entre las partes. Y todavía podrían seguir indefinidamente las contradicciones, ¿no? Porque no es lo mismo que las partes sean particulares ambas en un negocio jurídico privado, o que una de ellas sea la administración pública, ni que la objeción sea coetánea al contrato o que sea posterior y sobrevenida en relación con el contrato. Pero un deber de cortesía elemental me desaconseja seguir adelante abusando de su amabilidad y poniendo a prueba su paciencia. Estas y otras similares han sido las cavilaciones que me han mantenido, no sé si enredado o entretenido, desde que abandoné este claustro para incorporarme a la Universidad Complutense de Madrid. Espero no haber corrido en vano. Sigo percibiendo la meta, conciencia y libertad como sostén de la dignidad humana,
siempre a la misma distancia, inalcanzable, como el horizonte, y como el horizonte tercamente desafiante. Pero ni me rindo ni me amilano ante la sensación de fracaso, porque, como decía Verlaine, la utopía de hoy es la realidad del mañana, lo que le permite decir a Vargas Llosa o escribir a Vargas Llosa que la historia humana, afortunadamente, es siempre inacabada. La historia de la cultura es un permanente suspiro por la igualdad de las conciencias en la libertad. Pero, paradójicamente, cada nueva palanca se trastoca en amenaza aún más peligrosa por lo que tiene de adormidera y cadena para la consecución de ese objetivo. Lamentablemente, de señores de la máquina que hemos inventado, nos convertimos, sin advertirlo, en sus fieles servidores. La aterradora ensoñación de Huxley deja de ser una mera utopía para transformarse en torva amenaza y riesgo estremecedor. Es la hora de los poderes sin rostro que nos encadenan con el señuelo de la libertad, que provocan la muerte dulce de la conciencia, que rebajan la democracia a mera tapadera instrumental, que transforman el pluralismo de pensamiento en pensamiento único, en faro moral al becerro de oro y a la verdad en espejismo. Es la hora de los despertadores de hombres en expresión de Kierkegaard. La desigual batalla entre poder político y poder económico está pidiendo a gritos la rebelión de las conciencias. Misión del derecho es potenciar el desarrollo pleno y libre de la persona y eliminar o sortear cualquier escollo o dificultad en esa dirección, lo cual reclama desperezar las conciencias y expoliar su aspiración más profunda, la libertad. Solo desde esa convicción íntima cobran sentido para mí los esfuerzos, logros y frustraciones que trenzan mi historia académica. Muchas gracias por escuchar pacientemente esta confesión. Gracias. Gracias, Dionisio. Para concluir este acto, me complace el pronunciar unas palabras, unas breves palabras de bienvenida a Dionisio al claustro de la Universidad de Valladolid como doctor honoris causa. La concesión de un doctorado honoris causa es para cualquier universitario, para el conjunto de eso que llamamos comunidad universitaria, que ahora yo represento, un auténtico honor y una causa de satisfacción. Hay, en efecto, en la concesión de esta distinción el intento de honrar, de conceder un honor al doctor, pero hay, sin duda, también la recepción de un honor por parte de la universidad. Por lo que a la de Valladolid se refiere, ciertamente es un honor recibir a Dionisio Llamazares Fernández como doctor honoris causa, una persona de la altura científica, del relieve social y de la calidad humana de Dionisio. La propia ceremonia es para los universitarios causa de una particular emoción, ya que como ninguna otra
nos pone en contacto con lo que pudiéramos denominar la esencia, el alma de la universidad y, por otra, con su historia centenaria. Lo primero porque el doctorado, como es bien sabido, en general implica el otorgamiento a una persona de las plenas facultades para la docencia, para la investigación, en este caso en el doctorado honoris causa, la máxima o en su máximo grado. Lo segundo, porque la representación en que en definitiva consiste esta ceremonia combina con gestos y palabras actuales ritos y divinas palabras, aunque en este caso las hayamos traducido al castellano, conservadas desde los orígenes de la institución y que se nos hacen presentes en el momento de repetirla. Me atrevo a pensar que el carácter evocador que tiene este acto resulta grato incluso, hace que resulte grato incluso para las personas que no están próximas a la universidad. Naturalmente eso con una condición, con la condición de que seamos prudentes en el uso de la palabra, de que seamos breves, y yo prometo serlo. No tanto, sin embargo, como para que no atienda debidamente al cumplimiento de ese deber siempre honroso que es dar la bienvenida al nuevo doctor honoris causa. Deber, en este caso, gozoso por los lazos académicos, personales, que me unen con el doctor Llamazares Fernández. Como compañero senior, como decano en su momento, como maestro en muchas disciplinas, en muchos aspectos de esa gran disciplina que es el derecho. Esta bienvenida, como ya creo que se ha dicho, no es la primera que se le da, aunque sí pudiéramos pensar que es la definitiva sin esperar a la tercera, como dice el dicho. Seguramente mis palabras no van a añadir mucho a lo que ya se ha dicho y se ha demostrado a través de la intervención de Dionisio Llamazares, pero sí quisiera que se viera en ellas el calor que deriva de esa proximidad con el profesor Llamazares. La obra académica ha sido debidamente puesta de relieve, minuciosamente expresada, aunque con toda la minuciosidad que permite un acto de estas características. Yo quisiera centrarme entonces en la dimensión pública de todos aquellos cargos que ha desarrollado, además de los propiamente académicos. Quisiera destacar, en este caso, su condición de presidente de las Cortes de Castilla y León durante la primera legislatura democrática. Pero quiero subrayarla en estrecha conexión con lo que es su labor investigadora y docente, con su labor académica. Creo que para un científico social, para un jurista en concreto, la actividad, sobre todo la actividad legislativa que desarrolló en las Cortes, es la máxima expresión de lo que, por referencia a otros aspectos de la ciencia, se denomina la innovación, la transferencia del conocimiento, la puesta a disposición de la sociedad de los aspectos productivos del conocimiento científico. Se trata aquí de una actividad especial y de una productividad peculiar. No es riqueza económica lo que transmite, sino riqueza social, contribución a la convivencia con soluciones inspiradas en la justicia y en la seguridad, bienes o valores que, no por ser difícilmente mensurables, deben dejar de tenerse en cuenta y que, además, no pueden ser únicamente medidos o valorados en términos de eficiencia económico-empresarial. De la importancia y la actualidad de sus trabajos de investigación, volviendo al núcleo de lo que es la actividad que aquí se tiene en cuenta, la académica, varios de ellos han quedado, la actualidad de varios de ellos, la importancia de varios de ellos ha quedado expuesta. Yo quisiera, muy brevemente, sin alejarme del cumplimiento del compromiso de brevedad, hacer referencia a uno que tiene un aspecto que tiene una especial actualidad, a veces dolorosa, en la realidad social española, en la realidad de la universidad
en general, no solo en esta. Hablemos del conflicto de las capillas en relación con la Universidad de Valladolid. Y es el tema de la laicidad, de cómo debe entenderse y de cómo debemos defenderla aquellos a los que nos afecta especialmente el Estado y las instituciones públicas. No voy a entrar en detalle ni voy a hacer algo que no es propio de este acto, pero sí quisiera simplemente leerles 2 o 3 párrafos de algunos trabajos del profesor Llamazares, concretamente uno que quizá por estar en una conferencia, que siempre es algo más ligero, se adapta mejor al estilo de lo que me parece debe ser esta intervención. Me refiero fundamentalmente a la presentación de la cátedra Laicidad y Libertades Públicas de la Universidad Carlos III, que, como dice el propio Dionisio en la introducción dedicada a establecer el significado de esa cátedra, quiere ser, sobre todo, un estímulo a la reflexión, a la discusión, al diálogo sobre la laicidad como principio informador y como eficaz garantía del derecho de libertad de conciencia y fundamento del Pacto de Convivencia Ciudadana. 3 aspectos me gustaría destacar. Uno de ellos, el que se refiere al significado y al desarrollo que ha tenido este principio, que, como hemos visto, no es propiamente constitucional en los últimos años, dice así: el poder político se ha ido emancipando de las ataduras y encorsetados religiosos, incluso en un tema tan trascendental como la moral. Y aquí quiero subrayar una idea que me parece importante para que reflexionemos de cara a la resolución de esos problemas. Al fin comienza a regir, como debe ser, en sus decisiones políticas, la moral pública, como mínimo común ético consagrado por el derecho. Y no la moral privada, por más legítima, respetable y mayoritaria que sea, porque en un Estado democrático no se puede imponer a los ciudadanos que no la compartan, esa moral privada. Me parece importante destacar, en relación con el propio concepto, la idea de que la laicidad es el antidogma y señala una serie de cualidades que debe tener: positiva, abierta, dinámica, flexible. Y algo que me parece también interesante: la laicidad es fruto de una decantación histórica y, por tanto, admite diversas concreciones según las condiciones históricas o sociológicas sean unas y otras. No es un dogma, es algo flexible que debemos adaptar, pero que tiene, sin embargo, un contenido, un objeto invariable: la igualdad y la libertad reales y efectivos de todos los ciudadanos y la convivencia democrática y pacífica sobre la base de la tolerancia que califica de horizontal. La laicidad no relega la religión al ámbito puramente privado, pero impide la identificación de las confesiones religiosas con el Estado, con sus instituciones o con quienes los representan o representamos. Y termino con un aspecto importante: la neutralidad del Estado y de las instituciones que exige el respeto a la laicidad y que no supone la exclusión radical de toda manifestación promotora o crítica de la religiosidad, sino más bien, por el contrario, como institución abierta, la realización conjunta, libre de esas manifestaciones, tanto elogiosas como críticas. Digo que no quería extenderme en este aspecto, pero me parece interesante dejarlo de relieve como un elemento de reflexión para resolver un problema que en este momento es nuestro problema, el problema de la universidad, el problema de la sociedad de Valladolid, el problema de todos los que estamos aquí presentes de alguna manera. Y con esto, y para no extenderme, voy a terminar ya remitiéndome, en relación con la figura del nuevo doctor honoris causa, a aquello que, en síntesis, avala su reconocimiento como tal: el ser un excelente catedrático, un prudente legislador, un hombre, en el sentido machadiano, bueno, en el buen sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra. Por todas estas razones, la más respetuosa y cordial bienvenida al doctor Llamazares Fernández al claustro de la Universidad de Valladolid en su condición de doctor honoris causa.
Dionisio, ya antes, como bien sabes, pero ahora de manera especial, esta universidad, Casa de Sabiduría, es tu casa. Gracias. El acto, continúa con el canto del Gaudeamus Igitur. Ahora sí, ha terminado el acto, se levanta la sesión.